Estimados estudiantes, bienvenidos al TFG de Psicología. En primer lugar, quería daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Quiere decir que ya habéis desarrollado la mayor parte de las asignaturas de la carrera y que estáis cercanos a poder tener finalizados los estudios de psicología. Es decir, vamos a presentar un TFG que sería preparatorio para las competencias finales de grado, que os prepararía para la profesión de psicólogo, ¿vale? Y quiero que esto lo tengamos muy claro, porque es lo que vamos a exigir en este TFG, ¿vale? Que tengáis unas capacidades de comunicación oral y escrita ajustadas al oyente, en este caso a usuarios o a expertos, psicólogos, que seáis capaces de analizar textos, de sintetizarlos, de extraer la información relevante, de seleccionar qué fuentes son las óptimas para elaborar un marco teórico, de elaborar ese marco teórico, de elaborar un diseño de investigaciones específico para el problema que queréis plantearos y que lo trasladéis todo a través de un informe en el que elaboráis un marco teórico que trata de responder la pregunta que tenéis, ¿vale? Profundizaremos sobre esto y no hacemos una yuxtaposición de informaciones que vienen en diferentes, es decir, un conjunto general de informaciones sobre la temática que vamos a tratar, sino que lo que vamos a usar es contenido específico para responder preguntas propias elaboradas, es decir, el uso de la ciencia para explicar los problemas que tenemos que afrontar. Vamos a ver todo eso y eso unido a la ética será nuestra evaluación, ¿vale? Por lo tanto, considerad que esta asignatura es compleja, es complicada, vais a tener que sintetizar todo lo aprendido durante la carrera, desde primero en diseño de investigaciones hasta lo último que hayáis aprendido en las prácticas, para poder elaborar adecuadamente un TFG. En concreto, en esta línea vamos a trabajar sobre las variables psicológicas que influyen en el parto, visto desde un contexto evolutivo y los cambios que implican todas estas variables. Las variables psicológicas tienen influencias de otros niveles, por ejemplo el social o el del medio construido. Por lo tanto, otra de las características que tenemos que aprender a ver es la complejidad de los sistemas que estamos afrontando cuando tratamos con personas. Vamos a tener que hacer siempre un análisis multinivel en el que vamos a tener que afrontar diferentes niveles de análisis que interactúan entre ellos. El genético fenotípico, por ejemplo, el nivel de la producción hormonal, el cerebral, ¿vale? Con los diferentes mecanismos de activación o las áreas que se activan o cómo va cambiando el cerebro a lo largo del desarrollo, los procesos de bajo y alto nivel psicológicos, el comportamental, cómo nos comportamos, y finalmente el contextual, es decir, cómo influye el medio construido o el medio social que tenemos alrededor en todas esas variables. Y las relaciones no son de abajo a arriba, sino que todas están interrelacionadas. Para que lo veáis más claramente, yo puedo pensar que la genética me lleva al cerebro, que el cerebro me lleva a la psique, que la psique me lleva al comportamiento y eso influye en el contexto, ¿vale? Que sería una forma de verlo, y eso sería una explicación mecanicista. Más compleja porque tenemos varios puntos, pero sería lineal. Pero en realidad sabemos que, por ejemplo, un factor contextual como la valoración que hagan los demás de mí en función de mi psique puede estar influyendo en la producción hormonal, por ejemplo, un aumento de adrenalina, lo cual influye en por ejemplo, el desarrollo del lóbulo prefrontal con las variables de la inhibición, con las funciones ejecutivas que tenemos en el psicológico, etcétera, etcétera. Es decir, todo está interrelacionado. No existen las explicaciones mecanicistas. A implica B, borradlo de la cabeza, ¿vale? No existe A implica B. Ni siquiera A implica B, que implica C, que implica D. Lo que tenemos es conglomerados de variables interactivas complejas que funcionan. Para pensarlo adecuadamente es un ecosistema, ¿vale? Si nosotros pensamos en un medio natural, por ejemplo un océano o un bosque, tenemos diferentes niveles, desde cómo es la tierra, la humedad, las precipitaciones que haya, el tipo de vegetación que hay en cada una de las partes, el tipo de animales que hay, tanto vertebrados como invertebrados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso interactúa y genera
distensiones y nuevas tensiones, reequilibraciones, ¿vale? Estados de equilibrio o estados estables y estados inestables que se tienen que reequilibrar. Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar. A partir de esa perspectiva vamos a meter al ser humano en el centro y vamos a trabajar desde esa perspectiva. Vale, una vez explicado esto, vais a ver que hay una serie de documentos porque habrá gente que esté más vinculada con el tema del parto y habrá gente que le resulte muy extraño. Por eso os hemos seleccionado 2 lecturas obligatorias que las tenéis al principio del curso, ¿vale? Que describen en una las variables psicológicas y en otra pues situaciones que pueden ocurrir y que pueden tener consecuencias en la salud emocional, salud mental de las madres. Y luego os hemos puesto también dentro de lecturas obligatorias, aunque no sean lecturas, una serie de programas de radio que hemos elaborado Rosa y yo con diferentes profesionales externos a la UNED, porque de un formato más divulgativo puede ayudaros mucho a ubicaros dentro del contexto de psicología y parto, ¿vale? Entonces, eso es con lo que vamos a empezar y vamos a empezar a iniciar este conocimiento sobre el fenómeno de la psicología del parto. Lo último que os quiero decir es que, igual que he empezado diciendo que es una asignatura muy complicada, es una asignatura que exige trabajo diario, 2 horas de trabajo diario. Si trabajáis 2 horas al día, vais a tener la primera propuesta aprobada y casi seguro que vais a tener el TFG aprobado. Si no trabajáis 2 horas al día, estáis en riesgo, ¿vale? Es que vosotros mismos os vais a ir gestionando y os vais a ir evaluando. Es una asignatura difícil, es una asignatura que os tenéis que enfrentar, en la que os tenéis que enfrentar a retos que nunca os habéis enfrentado. Hacer búsquedas bibliográficas complejas, utilizando el inglés, seleccionar muy bien la información, elaborar marcos teóricos y diseñar investigaciones. Prácticamente nada de eso lo habéis hecho. Buscar el ajuste entre un diseño, una muestra, unos tipos de análisis, es muy complicado y vais a sentiros indefensos. Vais a tener que utilizar mucho el foro, ¿vale? Para poder discutir. Pero necesitáis enfrentaros a ello y aunque os cuesta al principio, y lo de 2 horas al día os lo digo de verdad, la primera semana os ponéis, empezáis a leer, todas las dudas que tenéis nos las lanzáis al foro. Cuando empecéis a hacer búsquedas nos lanzáis al foro las dificultades que estéis teniendo. Todo eso nosotros os lo podemos andamiar, de manera que cuando llegue a la elaboración de la propuesta, que os va a parecer un poco un mundo, pues lo vais a tener más factible. De manera que no os vais a dar el choque que normalmente os lleváis cuando recibís una propuesta rechazada, ¿vale? Y muchas veces la primera propuesta está rechazada porque no habéis elaborado suficiente marco teórico, porque el diseño es incoherente, porque los análisis no son pertinentes, porque es complicado esto. No le habéis dedicado las horas que se precisan, ¿vale? Entonces, por favor, desde el principio empezad a trabajar y utilizad mucho los foros, ¿vale? Nos vemos en el curso y esperemos que aprovechéis mucho y que cuando acabáis este TFG, como luego nos dicen muchos estudiantes, os sintáis más preparados para en un futuro trabajar con personas cara a cara que están en una situación vulnerable, ¿vale? Porque eso es lo que tenéis que pensar hoy. A día de hoy os consideráis con competencias como para tener enfrente una familia que tiene un niño con una alta discapacidad, orientarles, atenderles, ver cuál es la situación en la que tenéis que trabajar, o una persona que tiene un TOC muy grave, o una persona que está con un trauma, ¿vale? Con un estrés postraumático. ¿Cómo os sentís vosotros con esa responsabilidad? ¿Os sentís capaces actualmente de trabajar con esas personas y ayudarlas de verdad, sin cometer errores, sin riesgos altos, sin hacerles más daño? Pues lo que queremos es, en un entorno de seguridad, que trabajéis todas esas competencias para que el día de mañana podáis responder que sí que os sentís preparados, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos y seguimos en el curso. Hasta luego.